Son 3 días. Hay más de 15 países de la región de Latinoamérica y Caribe que nos vamos a juntar, organizaciones sociales, organizaciones sindicales, unidades académicas, redes de organizaciones, estados, gobiernos, para poner en valor todo lo que se ha realizado en estos 2 últimos años que nos empujaron, por decirlo de alguna manera, a la innovación forzada. Y todavía, por supuesto, tenemos muchos desafíos por delante, teniendo en cuenta que las desigualdades y los desafíos respecto a la inversión y políticas públicas integrales son prepandémicas. Y bueno, de cara a toda la experiencia acumulada y los desafíos pendientes, queremos poner en valor lo realizado y reflexionar respecto a cuáles serían, digamos, las políticas públicas y el rol de toda la actoría social vinculada al campo de la educación para garantizar derechos a la educación de la población en general y en particular para aquellas personas que se encuentran en mayor desventaja. Hay datos significativos de lo que sucede en América Latina con esto de la crisis educativa y la evasión fiscal, que si uno las nombra así parecería que no tiene conexión, sin embargo ustedes las unen en estos 3 días de debate, de disertación. Exacto, nosotros lo que decimos es que se necesitan políticas públicas integrales, esto, digamos, las desigualdades o la inequidad, porque también hay que poner en juego el concepto de igualdad en un contexto de tanta profundización de la pobreza, digamos, no alcanza con igualar, hay que distribuir más en donde más se necesita, para eso se necesita mayor inversión. Sabemos que los compromisos de por lo menos un 6% del PBI en los países mayormente no se alcanza, en algunos lugares de ingresos bajos se necesita una inversión mucho mayor y para eso se necesita políticas fiscales, porque siempre la pregunta es, bueno, ¿de dónde va a salir la plata? Bueno, la plata está, lo que se necesita son políticas fiscales progresivas, o sea que ahí también quienes aporten sean las personas e instituciones de mayor riqueza. No puede ser que quien va a comprar el pan, digamos, y justamente forma parte de la población en situación de mayor desventaja, aporte lo mismo que alguien que está a cargo, que es dueño de una multinacional. Entonces, políticas progresivas, fiscales y además mayor control, porque hay países como el nuestro que hay políticas fiscales interesantes y hay medidas realmente progresivas, pero luego no hay control y nos encontramos con los Panama Papers, los Pandora, etcétera, etcétera, que dan cuenta de que echa la ley, echa la trampa, y entonces se evade o se elude y luego no hay dinero para las políticas públicas. Mayormente, como vos misma decías, no hay una relación en la ciudadanía en general, en la relación entre pago de un impuesto y garantías de derechos. Sin esas, digamos, el aporte a través de los impuestos de las personas y de las organizaciones, no hay hospitales, no hay escuelas, no hay obra Sí, y pública, sin la etcétera, transparencia etcétera. de los recursos, porque por otro lado, si se aportan los impuestos y los impuestos se desvían y no van a donde tienen que ir, también se da esta situación. Mariano Castaño, que es mi compañero aquí en el noticiero, también quiere hacerte una consulta, Marcela. Sí, Marcela, simplemente para saber si hay algún país en América Latina que es pionero en esto, en políticas públicas, o es algún ejemplo a seguir. Mira, bueno, hay países que sí, por ejemplo, en su momento Brasil fue un país, ¿no? Digamos, es un momento muy particular realmente porque las democracias en muchos de los países de la región se encuentran en un estado de debilidad importante, aún en gobiernos, digamos, elegidos mayoritaria, digamos, por la ciudadanía. Hay un debilitamiento de las democracias, como puede ser en Brasil. Hay gobiernos donde estas políticas en su momento tuvieron una bandera interesante. Ya te decía, Argentina tiene políticas progresivas interesantes. En su momento también Costa Rica tuvo políticas
interesantes, pero ahora está virando, como está pasando en muchos de los países de la región, a un gobierno, a gobiernos neoliberales, donde justamente la privatización de la educación y digamos, una perspectiva más de derecha es quien toma la agenda, ¿no? Entonces es un momento bastante crítico. ¿A dónde En su momento pueden...? Ecuador, perdón, Sí, en su sí. momento Ecuador también, perdón, no, Ecuador en su momento también, digamos, sí, perdóname. No, digo, ¿a dónde pueden inscribirse porque es con previa inscripción este congreso? ¿Y quiénes lo organizan? Inscribirse, lo que les proponemos es que nos busquen o googleen o pongan Congreso Regional de Experiencias Educativas y ahí enseguida va a aparecer la web y entonces tienen todos los datos para inscribirse, para entrar a cada uno de los 40 paneles sobre distintas temáticas que hay de estos 3 ejes que tienen que ver con las nuevas formas de enseñar y aprender, la innovación que vivimos en este último tiempo de cara a la pandemia y pospandemia, todo el otro eje que tiene que ver con inclusión educativa y derecho a la educación, o sea, la tensión entre inclusión, exclusión, certificación, porque el acceso ha mejorado, pero la certificación no, sobre todo en los niveles medios, y lo otro que es lo que conversamos recién sobre financiamiento educativo. Impulsa la Fundación CES, que represento, y hay un colectivo muy importante de organizaciones, como por ejemplo la campaña argentina, la campaña argentina por el derecho a la educación, la campaña latinoamericana por el derecho a la educación CLADE, CLACSO, la Universidad de Quilmes, CEAL, otras voces por la educación, el Ministerio de Educación de Argentina a través de su Observatorio del Derecho a la Educación. Es un colectivo realmente muy importante, UNIPE, bueno, no me quiero olvidar de nadie, pero es un colectivo realmente muy, muy grande de organizaciones porque creemos que justamente la integralidad de las propuestas, la integralidad de la agenda educativa requiere esfuerzos integrales, mancomunados, y es el modo que desde Fundación CES tenemos de construir, que es colectivamente.